Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a ver rápidamente cómo se hace para guardar tus propios presets y cómo los puedes utilizar en cualquier otra computadora o pasárselos a un amigo o si los quieres vender, no sé, lo que tú quieras. Tenemos este sonido y vamos a hacer algo rápido. Voy a ponerle, no sé, 6 voces. Hago un poquito de esto. No sé, voy a poner quantize. No sé, a lo mejor suena un poquito feo. Vamos a hacer, por ejemplo, formante. Y le voy a poner aquí un envolvente. No sé, voy a ponerlo monofónico. Y que quiero que tenga algo de glide. Lo estoy haciendo ahí un poquito a lo loco. Nada más algo de delay. No sé, un flanger, reverberación. Y no sé, vamos a decir que ya queremos hacer este sonido. Y lo queremos guardar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar clic en este botón. Esta es la manera más sencilla. Y le podemos poner un nombre. Vamos a ponerle, no sé, lead loco. Pueden seleccionar algunas de las características. Por ejemplo, leads. Le pueden poner ahí un comentario. Y simplemente le dan en guardar. Cuando hacen esto, automáticamente lo está agregando a esta dirección. Vamos a darle clic aquí para ver todos los presets. Y ahora de este lado vamos a ir a la parte de abajo y viene este que dice usuario. Y aquí es donde lo cargó. Aquí viene este que dice lead loco. Como saben, simplemente dando clic lo está cargando. Aquí, por ejemplo, yo tenía un sonido de un silbido. Ahí lo cargó inmediatamente. Cuando le doy clic otra vez, otra vez estamos viendo el comentario, el nombre, el autor y las características, ¿no? Por ejemplo, estilo lead, ahí lo pueden ver. Ok, pero hay otras maneras en las cuales ustedes pueden guardar sus presets. Pueden darle clic aquí en el menú y aparece todo esto. Browse presets es lo mismo que se le dan clic acá, así que eso ya no lo vamos a ver. Luego dice Save Preset, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver cuando le dan clic aquí al botón. Y luego vienen estos otros. Dice Open External Preset, exportar preset y importar bancos. Y bueno, esto que era inicializar. Vamos a darle primero donde dice exportar preset. Cuando nosotros damos en exportar preset, ahora sí ya nos abre esta ventana. Podemos seleccionar dónde guardarlo. Y voy a ponerlo otra vez en el escritorio. Vamos a ponerle ahí como nombre lead Chidori y guardar. Ok, y si nos fijamos en el escritorio, aquí ya lo creo. Lead Chidori. Ahora vamos a ver cómo cargarlo. Si nos fijamos en el escritorio, aquí está, ¿no? Dice lead Chidori. Ok, vamos a ver entonces dentro de Vital de nueva cuenta, le damos clic en el menú y ahora donde dice Open External Preset. Cuando le doy clic, ahí me aparece, me voy a ir al escritorio y aquí está, lead Chidori, le doy doble clic. Y listo, ahí ya tengo mi sonido. Ahora vamos a ir aquí donde dice importar y exportar banco. Como ya vieron, importar banco es ligeramente diferente porque ya no es un solo sonido, sino es un grupo de sonidos. Y para crearlo, nosotros vamos a darle clic donde dice exportar banco. Y dependiendo de los sonidos que ustedes hayan hecho, lo que tengan dentro de su carpeta de usuario, pueden seleccionar algunos. Por ejemplo, voy a poner aquí estos 4 que ya tengo. Le podemos poner de este lado el nombre. Vamos a ponerle banco de prueba. Pueden agregar también algún wavetable, ¿no? Algún LFO que ustedes hayan personalizado, algún sample que ustedes hayan personalizado, todo lo pueden guardar. Y le vamos a dar donde dice exportar bank. Seleccionamos una dirección, por ejemplo, otra vez voy a ponerlo aquí en el escritorio, banco de prueba, y le damos guardar. Vamos a revisarlo y aquí ya se creó, banco de prueba.vitalbank. Ese es el tipo de archivo. Ok, voy a cargar otra cosa. Por ejemplo, eso que está ahí. Fíjense que aquí no aparece nada todavía. Vamos a darle clic en el menú, importar bank y lo seleccionamos. Banco de prueba. Le doy doble clic y listo. Aquí ya aparece banco de prueba. Está una carpeta y dentro de esa carpeta los sonidos que nosotros seleccionamos.
Muy bien, y así de fácil es poder guardar sus propios presets, los pueden compartir, pueden exportarlos, pueden venderlos, pueden intercambiarlos. Si de repente descargan alguno de internet, ya saben cómo lo pueden agregar a Vital, y de esta manera tienen todo el control. Otra de las formas que pueden hacer es donde dice, aquí donde están todos estos, le pueden dar clic derecho y viene donde dice Open File Location. De esa manera les va a abrir dentro de su explorador para que puedan ver la carpeta exacta en la cual están esos. Ok, y bueno, aquí le voy a dar para que me regrese, voy a darle aquí arriba y pueden ver que en esta sección, en esta carpeta, están todas las carpetas donde están tanto los de usuario, ¿no? Por ejemplo, ahí están los presets o los webtables que ustedes pueden guardar, y aquí está, por ejemplo, que cuando lo importas te crea esa prueba y dentro pone todos los presets. Ok, ahí están los presets. De hecho, podemos ver también los otros de los que ya vienen de forma predeterminada. Por ejemplo, los de Factory. Podemos ver los samples, webtables y todo eso que está acá en el explorador. Y perfecto, con eso ya conocemos todo sobre la teoría de cómo utilizar Vital. Ya vimos prácticamente todos los controles, todos los botones, todas las fuentes de modulación. Y es hora de comenzar a crear sonidos. En el próximo episodio vamos a empezar a la parte práctica, crear diferentes tipos de sonido. Aunque voy a irme un poquito rápido, no voy a estar explicando exactamente cómo o por qué tomo cierta decisión. Sino que ya te recomiendo muchísimo que vayas y veas el curso de diseño de sonido, donde explico los tipos de sonido, para que sepas por qué le bajé de frecuencia, por qué estoy poniendo un filtro, ese tipo de cosas. Te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Mientras tanto, con eso, ahora sí, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito y te vas a perder toda la parte práctica, que es donde más se aprende. También, si quieres que mezclo o masterice alguna de tus canciones o quieres clases, te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, samples, presets, plantillas, selección de equipo para tu home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.